comarcal a la mancomunidad de municipios de la Costa del Sol, al ente mancomunado. Agradecer la presencia de Diego Bardera, que en su apretada agenda ha encontrado un hueco para volver a venir a la Costa del Sol, aquí a Marbella. Como todos sabéis, vicepresidente de la Junta de Andalucía y miembro de la dirección colegiada de Izquierda Unida en Andalucía. Hoy venimos a continuar con la campaña que lleva haciendo Izquierda Unida de erradicar la pobreza energética, de erradicar que en cualquier casa se le corte algún suministro esencial a cualquier familia por motivo de la crisis. El acceso a los servicios fundamentales no debe depender de las fluctuaciones económicas y por ello queremos que poco a poco se vaya poniendo negro sobre blanco un derecho fundamental como es el acceso mínimo vital de agua en concreto, que se cifra en 60 litros por persona y día, que la ONU reconoce como un derecho fundamental, un derecho del ser humano porque garantiza el derecho tan importante como el de la vida. Y Izquierda Unida, por su coherencia política, con su proyecto político, por coherencia con el eslogan en el que nos encontramos hoy aquí detrás, que da lugar a darle contenido, para darle contenido, entendemos que solo puede haber democracia, solo las personas podrán tener poder cuando tengan el acceso a los servicios fundamentales. Yo no me quiero extender más. Aquí en esta propuesta queremos implicar a las administraciones para tener el privilegio, creemos que puede ser un privilegio de vivir en la primera comarca, en la primera comunidad autónoma que ponga negro sobre blanco, que ponga que legisle para que a ninguna persona, a ningún ser humano se le corte un suministro tan importante como es el agua. Os dejo con Miguel Díaz, que además de ser concejal aquí en Marbella, diputado por la provincia, por nuestra comarca y portavoz del Consejo Comarcal de Izquierda Unida. Muchas gracias. Muchas gracias, Guzmán. Buenas tardes a todos y todas. Agradecer por la presencia hoy de Diego Bardera especialmente y agradecer pues el impulso y el compromiso del gobierno andaluz y la impronta que desde Izquierda Unida pues se está poniendo para precisamente avanzar en este terreno que hoy presentamos, y es de garantizar los derechos esenciales y básicos que cualquier persona tiene que tener cubiertos por parte de la administración, que cualquier persona, por el hecho de serlo, de ser un sujeto de derechos, tiene que tener garantizado. Hoy vamos a hacer una propuesta en relación al mínimo vital exento en lo que es el abastecimiento de agua, pero ya, y puede dar fe Diego Bardera, se han hecho importantes avances, y aquí en Marbella en concreto, por ejemplo, con la ley de la función social de la vivienda, donde se inició incluso un expediente de protección temporal a un banco aquí, en la barriada de Miraflores, una familia a la que se le iba a librar de un desahucio, hasta que llegó ese maldito recurso del Partido Popular a la ley de recurso de inconstitucionalidad. Hemos tenido, y ahí están, también las sanciones a la banca. También en Marbella se han conseguido encontrar hasta 4 viviendas de protección oficial que oculta la banca ese registro de demandantes, de las personas que están sin poder tener garantizado un derecho tan básico como la de vivienda. O, por el esfuerzo del gobierno andaluz, también los 2.900 jóvenes entre 18 y 29 años de este municipio van a poder optar a través de una inversión de 1,8 millones de euros a un puesto de trabajo en la administración, un puesto de trabajo que les permita pues tener el derecho al trabajo, o un inicio del derecho al trabajo garantizado, y además ir teniendo unos criterios de empleo con derecho, y la administración también una experiencia laboral que les permita poder seguir avanzando en el futuro. Como decimos, ahí están los compromisos concretos y claros del gobierno andaluz, del que es vicepresidente Diego Bardera, en Marbella, en la Costa del Sol, en toda Andalucía. Pero también hay que seguir avanzando y tenemos que seguir exigiendo otras cuestiones básicas en los suministros, como puede ser la electricidad o el agua, el que nos vamos a detener. Estamos viendo que lo que es un derecho fundamental, reconocido como tal desde 2010 una resolución por Naciones Unidas, es en la realidad una de las principales preocupaciones para muchos vecinos. Lo vemos diariamente en nuestra sede, lo dicen las estadísticas. Cruz Roja habla de 21.500 personas
que se atendieron en la provincia de Málaga por imposibilidad de pagar suministros básicos en el pasado año, y los cortes de agua, de un derecho fundamental, siguen siendo una realidad, y luego los reenganches, una imposibilidad para muchos por el coste económico que ello conlleva. Y esto hay que acabar. Si es un derecho fundamental hay que garantizarlo como tal, y esto no puede estar vinculado a la capacidad económica que tenga o no una persona. Por tanto, lo que dice Naciones Unidas, y lo que queremos que desde Mancomunidad se pueda impulsar para que sea una realidad en toda la Costa del Sol, es que se comprometa a que se garantice ese derecho de 60 litros por persona y día exento, es decir, gratuito, que todas las personas de una unidad familiar tengan esos 60 litros de forma gratuita garantizada. Esto es posible porque es un derecho y están obligados los Estados a hacerlo realidad, y es posible porque luego habría que buscar la fórmula para reequilibrar esta concesión y poder pues hacer que estos primeros 60 litros que sean gratuitos puedan ser compensados en el resto de tramos en los que se factura, de manera que toda persona tenga esa posibilidad de tener esos 60 litros día. No hablamos de bonificaciones puntuales, teniendo determinados criterios, situación laboral, sino hablamos de un derecho, por tanto, garantizado para todos. Y es posible hacerlo, y tendríamos de la Mancomunidad, que además tiene una empresa como es Ecosol, 100% pública para la gestión y abastecimiento en alta y en baja de los municipios de la Costa del Sol, en la que puede elaborarse esta propuesta. Por eso ofrecemos 4 puntos en esta moción dirigidos a distintas administraciones. En primer lugar, a la propia Mancomunidad, para que coordine ese proceso de diálogo y de impulso entre los determinados municipios, para que se comprometa a ese mínimo vital exento de 60 litros persona día. Luego también pediremos que la empresa pública Ecosol haga de soporte técnico, de soporte de asesoramiento para toda la revisión, la adaptación de las tarifas a este objetivo de los 60 litros persona día. También que los ayuntamientos de la Costa del Sol, donde en algunos de ellos hay empresas privadas operando en el suministro del agua potable, en otras es Ecosol 100%, pues que en todos se garantice también esta tarifa de 60 litros por persona día. Pues para ello tendrán que poner la fórmula más adecuada para poder cumplir con el principio de recuperación de los costes. Y luego también a la Junta de Andalucía que dé un refuerzo legal a esta medida mediante la modificación de la Ley 9/2010 de Agua de Andalucía, para que se introduzca en el capítulo de derechos de los ciudadanos, de los usuarios, esta garantía de los 60 litros persona día. Como vemos, es un asunto además que tiene un papel fundamental en la vida de los ciudadanos en la Costa del Sol, pero que tiene también como un ejemplo concreto de lo que en esta campaña de las elecciones europeas estamos defendiendo desde Izquierda Unida, lo que en esta campaña de las europeas nos jugamos todos los ciudadanos. Estamos hablando de garantizar derechos a lo que es un bien social como es el agua, un derecho fundamental, dicho ya por la ONU, aprobado por la unanimidad de la Asamblea de las Naciones Unidas, frente a lo que aprueban el Partido Popular, el Partido Socialista, la Comisión Europea, la Troika, recomiendan su directiva, y es la privatización de los servicios, entre ellos la privatización del agua. Hay en la Unión Europea un movimiento ciudadano que ha recogido ya a través de una iniciativa comunitaria ciudadana hasta 1.800.000 firmas, donde se pide precisamente que se garantice a través de la normativa europea este derecho fundamental del acceso a un mínimo exento en el abastecimiento de agua. Por tanto, eso también es un elemento de lo que podremos decidir el próximo 25 de mayo, si queremos que los bienes sociales, que los derechos fundamentales sean desde la gestión pública y sean desde la garantía, o si queremos que sean objeto de negocio, objeto de moneda al final de intercambio de mercantilistas, como está ahora el actual gobierno, en el que el Partido Popular y el Partido Socialista son socios en la Unión Europea. Esta es la propuesta que traemos, y ya Diego pues podrá apuntar sobre estos otros asuntos. Sí, con alguna brevedad para hablar de este tema y de otros temas. Yo lo primero que quiero resaltar, como vicepresidente del Gobierno y también como compañero militante de Izquierda Unida, los Verdes Convocatoria por Andalucía, yo quiero felicitar la iniciativa. Me parece que es una propuesta oportuna, una propuesta necesaria, y es un debate inaplazable. Es un debate inaplazable que se está dando ahora mismo en el contexto europeo. Por eso en el contexto europeo tenemos una propuesta dentro de nuestras 173 propuestas
del programa con el que nos presentamos a las elecciones europeas. Es la necesidad de abrir paso a un gran pacto en defensa de los suministros vitales en Europa. La defensa de los suministros vitales en materia energética y en materia también de abastecimiento de agua. Y junto a estos dos aspectos, otros dos que son muy importantes, que es el tema de la vivienda y el tema de la alimentación. Se trata de que no haya en Europa nadie que pueda sufrir desahucio ni de energía, ni de agua, ni de alimentación, ni vivienda. Ese es el gran objetivo que efectivamente incardina bien en lo que está haciendo las políticas del rostro humano, que desde Andalucía estamos poniendo encima de la mesa como un elemento también de alternativa al espacio europeo. Andalucía se presenta, por lo tanto, como una alternativa desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la política del rostro humano, frente a lo que está ocurriendo en esta Europa de crisis, en esta Europa de discriminación, de desigualdad, yo diría de miserias y a veces de gran sufrimiento de una gran parte de la ciudadanía. Por lo tanto, insisto en felicitar la iniciativa. Es más, es una iniciativa posible, es una iniciativa alcanzable y es una iniciativa que determinados países europeos ya la tienen puesta encima de la mesa. Por lo tanto, no estamos descubriendo nada nuevo, estamos tratando de hacer justicia social en un mundo que tiene unos desequilibrios enormes y sobre todo en un mundo en el que mientras más crecen los ricos, más crecen los pobres. Hay que invertir ese proceso, en menos ricos para menos pobres y menos ricos para más empleo, como un elemento central. En este sentido, y aterrizando en Andalucía, el tema de los suministros vitales es una cuestión que este año verá la solución en un doble camino. Un primer camino será un decreto que no más allá del mes de junio será aprobado por el Consejo de Gobierno, un decreto de inclusión social en el que habrá una primera partida para responder con el tema de urgencia social a estos problemas de suministro de energía y suministro de agua. Y viene bien la iniciativa, porque pretende también el Gobierno de la Junta de Andalucía crear un marco de relación institucional y de coordinación institucional en que la institución, Gobierno de la Junta de Andalucía y las instituciones locales, mancomunidades o provinciales, trabajemos todos en la misma dirección. Por lo tanto, el decreto va a venir a poner una cantidad económica encima de la mesa que nos permita encontrar un punto de acuerdo de convenio con las instituciones locales para resolver esta situación en aquellas familias que más gravemente padecen la cuestión del desahucio energético o del desahucio de agua. Y es cierto, hay que poner un mínimo vital como un elemento central. Sé que la iniciativa persigue el elemento deseable y alcanzable también, que es que haya un mínimo para todo el conjunto de la ciudadanía en general, y eso efectivamente exige políticas y dinámicas legales que lo sustentan. Por eso, antes del final de año también habrá una ley de suministros vitales en el aspecto de nuestra comunidad autónoma, desde que Andalucía respondamos, es decir, con una ley a ese aspecto. Y deseamos que sea una ley que va más allá, que sea capaz de abrir espacio al contexto español, pero que sobre todo pueda abrir espacio con ese gran pacto de acuerdo frente al desahucio energético de agua a nivel del conjunto europeo, que es una de las propuestas que llevamos encima de la mesa. Pero estas propuestas las acompañan otras, y en estos últimos días hay una muy importante en el conjunto de Andalucía, que es el Plan de Empleo Joven. Un plan de empleo joven que va a permitir movilizar 173 millones de euros desde el gobierno andaluz para dar empleo, es decir, entre 1 y 6 meses, a los jóvenes entre 18 y 29 años. Y pretendemos además que este plan pueda engarzar con el siguiente. Es un plan que es de la Junta de Andalucía, que se traslada al conjunto de los ayuntamientos, pero que queremos que efectivamente sea un plan encadenado con otros planes que nos permitan en el año 2015 seguir invirtiendo en empleo joven, al ser ese sector de la población el que más duramente está sufriendo las duras condiciones de la crisis. Y en ese sentido también haríamos otro esfuerzo por seguir defendiendo lo que nos parece fundamental: la democracia y la descentralización política y administrativa que hemos hecho en favor de los ayuntamientos. Quiero decir aquí hoy en Marbella, es decir, que pueden saber y pueden situarse el gobierno de España que nosotros vamos a defender el Estatuto de Autonomía, que vamos a defender la legislación andaluza en materia municipal hasta las últimas consecuencias, hasta que el Tribunal Constitucional no dirima si en el conflicto de competencia entre Andalucía y el Estado, Andalucía lleva razón, porque consideramos que llevamos razón en esa materia y vamos a seguir defendiendo. Ayer el señor Montoro pedía diálogo,
Yo le contesto hoy al señor Montoro que hace 18 meses que la comunidad autónoma andaluza viene pidiendo diálogo. Por lo tanto, ante el diálogo responderemos con diálogo, pero ningún paso atrás en seguir defendiendo los derechos que el municipalismo andaluz tiene en el marco de competencia y en el marco de esos casi 1.400 millones de euros que de momento los presupuestos de la Junta de Andalucía destinan al tema municipal. Y finalmente, estamos en la recta final de la campaña electoral y yo quiero situar que Izquierda Unida es una alternativa real de esperanza y de cambio. Somos la única alternativa frente al bipartidismo y frente a las políticas neoliberales que nos han traído hasta aquí. Por eso, hacer un llamamiento a la participación masiva de la mayoría social, la participación masiva de los jóvenes, para depositar en el voto útil todas las posibilidades de cambio. Y por lo tanto, hay que situar que en esta selección hay un voto útil que se llama Izquierda Plural y un voto demostradamente inútil, que es el voto que se ha dado al bipartidismo representado por el Partido Popular y el Partido Socialista. Ese voto inútil ha creado 27 millones de parados, 120 millones de pobres, más de 100.000 empresas han cerrado en estos años de crisis, ha creado una discriminación territorial y una desigualdad social enorme y ha permitido unos recortes en materia de servicios públicos y sectores sociales fundamentales que lógicamente hay que revertir, y esa forma de revertir es abrir paso a una nueva política en el contexto europeo para construir una nueva Europa. Yo creo que del diccionario político europeo hay que apartar el terreno desahucio y hay que apartar el terreno desigualdad y hay que apartar el terreno desequilibrio, y eso significa que el sur no puede estar sometido al norte, y lo tendrá que entender la señora Merkel, tendrá que entender con una fuerza importante de la unidad del sur, cómo romper esa situación. Y finalmente, el voto al bipartidismo es un voto del masoquismo, es un voto del que aspira a más sufrimiento. Y hay que decirle a la ciudadanía que ese voto solo traerá más consecuencias de crisis y de recorte como las que hasta ahora se han situado. Por lo tanto, yo creo que no hay que votar al voto que tiene el rostro de la discriminación social y de la discriminación territorial. En ese sentido, hemos dicho por activa y por pasiva que Izquierda Unida no somos neutrales, optamos por la mayoría social frente a esa minoría explotadora, optamos por la economía que es capaz de repartir la riqueza y crear empleo frente a aquella economía que solo sitúa especulación y acumulación de riqueza en pocas manos, y lógicamente, como se suele decir, el mejor banquero a la distancia de una fusta. Es lo que se suele decir normalmente. Pues muy bien. Yo creo que la política actual europea tiene que poner a las multinacionales y a los banqueros en su sitio, que es a la distancia de una fusta del poder democrático de las urnas. Y la gente tiene que saber que podemos ganar en las urnas, que vamos a ganar en las urnas, que la única flecha que crece hacia arriba es la flecha de la razón y la flecha de las políticas fundamentales. Esa es la única que crece. Las demás todas van hacia abajo. Por eso, efectivamente, hay un cierto nerviosismo en Bono, en González, en Feijóo y en tantos otros que están llamando, es decir, a boca llena, al tema de la gran coalición. Pues muy bien, la gran coalición es la que nos ha traído hasta aquí. Y eso es lo que yo quería situar en Marbella, ¿no? Más allá que alguna broma, ¿no? La broma de que a Soyo habrá que ponerlo a escribir, o bueno, pues yo qué sé, 1000 veces aquello de que Colón partió de la ciudad de Palos de la Frontera, y al señor Cañete habrá que ponerle a escribir por lo menos 20 millones de veces en representación de todas las mujeres del contexto nacional, ese aspecto de que hombre y mujer somos iguales, y debería estar a esta hora pidiendo perdón a todas las mujeres y también a todos los hombres que creemos en la igualdad, tanto en Andalucía como en España. Y quedamos las preguntillas que consideréis oportunos para este tema y otros temas. Sí, señor Valderas, yo en clave local quería preguntarle por una iniciativa plenaria que ha auspiciado también Izquierda Unida, en relación a que la alcaldesa de Marbella tendrá que convocar un pleno extraordinario para dar explicaciones sobre una inversión de 3 millones de euros en Luxemburgo, después de contratar un producto financiero que ha sido denunciado por un abogado por presunta evasión fiscal, ¿no? Destinada a la evasión fiscal, está denunciado ese producto. Me gustaría saber su valoración desde Izquierda Unida, teniendo en cuenta que el asunto de los paraísos fiscales está en plena campaña, ayer por el señor Cañete y otros asuntos, ¿no?
Bueno, en primer lugar, yo creo que está obligada a dar explicaciones, no solo porque se lo hayamos pedido desde Izquierda Unida y otras fuerzas políticas con representación ciudadana en Marbella, sino porque yo creo que todos los ciudadanos funcionarios de Marbella deben de conocer la verdad de este asunto, es decir, por el prestigio de la política y por la necesidad de combatir cualquier elemento de corrupción o evasión de fiscalidad en el terreno de la vida pública. Mirad, lo primero que me viene a la mente, lo hablaba con los compañeros, con Enrique Monteroso y con Miguel, es que es peligroso que alguien que está al frente de una responsabilidad pública esté tentada, es decir, por la evasión fiscal. Y me parece que la alcaldesa debe reflexionar, porque si tiene productos financieros que están en el marco de lo que se pueda considerar como evasión fiscal, es muy peligroso, es decir, estar tentada por la evasión fiscal. Y por lo tanto sería bueno que saliera de esa tentación. Incluso si tiene que reconocer errores, que reconociera errores en ese marco, es decir, de haber sido tentada por el tema de la fiscalidad o la evasión fiscal. Y lógicamente cuando se está en el tema de la evasión fiscal no se está en el límite del fraude, se está en el fraude. Por lo tanto también hay que pensar que no está en el límite del fraude. Si al final se demuestra que lo que están denunciando y reclamando los restos de compañeros y fuerzas políticas de corporación es que la alcaldesa está en el fraude, entonces tendrá otro grave problema. Tendrá el grave problema de reflexionar si representa bien o no representa al conjunto de la ciudadanía de Marbella, que tan duramente ha sido golpeada por un modelo de corrupción, por un modelo de evasión fiscal y por tantas otras cosas. Y tendrá que recordar que hoy mismo hay su propia fuerza política que le impide a determinada gente que tiene también conexión con Luxemburgo que reflexione si tiene que seguir en Luxemburgo o no. Bueno, pues que se aplique también esa reflexión, porque con respecto a otras personalidades de responsabilidad en determinados bancos ante determinadas imputaciones, su partido está pidiendo una línea de actuación. Pues muy bien, vaya aplicando en la reflexión si esa línea de actuación no tiene que cogerla, si al final se demuestra esto, que sería muy grave, sería tremendamente grave, es decir, que la alcaldesa estuviera en ese marco no solo de estar tentada con productos financieros o productos fiscales o productos económicos que están cercanos a la evasión fiscal, sino que al mismo tiempo eso se desliza hacia un determinado fraude, que significa que al erario público le ha restado las posibilidades que todos los ciudadanos tenemos que tener como compromiso con la fiscalidad y con la hacienda pública. Y hasta ahí, y a esperar acontecimientos. ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Pues muy bien, vaya, recorriendo Andalucía, sobre todo para hablar del futuro de nuestra comunidad y del futuro de nuestra comunidad en Europa. Pues nada, quisiera que me contara un poquito qué papel juega la población de Marbella, bueno, y de España en general este domingo en las elecciones. Bueno, yo creo que un papel fundamental. Los ciudadanos y ciudadanas tienen que saber, y porque es así, de que cualquier decisión que se adopta en Europa alcanza al rincón más humilde de cualquiera de los hogares de nuestra comunidad autónoma y por lo tanto a todas las familias, y que todas las decisiones que se adoptan en Europa luego tienen una repercusión determinada en la política que se hace en nuestra comunidad o en el propio municipio de Marbella. Y en ese sentido, qué cosa mejor que ir a votar para decidir con nuestro voto quién queremos que gobierne Europa y sobre todo quién queremos que no la gobierne, porque efectivamente ha habido un voto inútil que nos ha traído hasta aquí, ese voto de la política neoliberal, ese voto que se dio al Grupo Popular Europeo, también a la socialdemocracia europea, que han traído, yo diría, tanta miseria, tanta política de recorte, tanta política de desempleo. Pues nada, pues muchísimas gracias por tu tiempo y esperemos que todo vaya bien el domingo. Vale, espero que sí.